alegría, tiempo de amistad, tiempo de la música, tiempo de informar. Somos compañía con una misma fe, de mañana y tarde, siempre junto a ti. Nuevo tiempo, la voz de salvación. Nuevo tiempo, llevando fe y amor. En cualquier momento y en cualquier lugar, puedes escucharnos, buscar nuestra señal. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Haz de este sábado un día especial. Déjate abrazar por tu Creador y sentir su amor por ti. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Desde la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, FM 92.3, tu radio amiga te da la bienvenida a un nuevo programa de Escuela Nuevo Tiempo. Muy buenos días, qué lindo volver a saludarte, volver a darte una muy cordial bienvenida a un nuevo programa de Escuela Nuevo Tiempo. Felices porque llegó el sábado, felices porque podemos reencontrarnos, compartir un momento lindo, con buena música, música de calidad, como siempre te decimos, música que nos acerca un poco más a Dios. Vamos a estar compartiendo como siempre el estudio de la palabra de Dios, entre otras cosas. Bienvenido, bienvenida, querido amigo, querida amiga, a un nuevo programa. Bienvenida también Ángela, muy buenos días para vos. Hola Roberto, muy buenos días también a nuestros fieles oyentes que seguramente que ya están ahí conectados esperándonos hacernos una grata compañía hoy. Esperamos que así sea, Así creemos que ser. sí, que nuestros fieles oyentes, como siempre es decir, nuestros fieles seguidores siempre están allí Sí. acompañándonos y eso nos pone más que felices. La verdad De a que sí, poquito Roberto. vamos llegando al final de un nuevo año. Sí, Ya es momento de comenzar a hacer balances, Sí. agradecer a Dios, mirar un poquito hacia atrás. Pero bueno, todavía nos queda uno más. Le vamos a dejar el balance para Sí. el próximo programa, para el porque si no, final. no vamos a empezar a Claro, emocionar. sí. Vamos a llorar Es el que- próximo sábado nomás. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy escuchando, por supuesto, buena música, como decía al comienzo. Sí. Y vamos a escucharlo a Felipe Garibo para comenzar nuestro programa de hoy. Renunciaré. Le diste a mi vida un nuevo amanecer, llenaste de esperanza mi corazón, quitaste la amargura, hoy puedo sonreír y aunque la lucha es dura, confío solo en ti. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré. Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz,
Resucitaste para darme vida y salvación, llenaste de alegría y de felicidad, secaste con amor todas mis lágrimas. ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré al mundo y sus placeres y viviré para agradarte a ti. Renunciaré a todo lo que impide servirte a ti Señor mi Rey. Renunciaré al mundo y sus placeres, quiero vivir cerca juntito a ti, oh sí, y construiré con el poder del cielo un corazón que se parezca a ti. Renunciaré, renunciaré, renunciaré. Y con este tema musical de Felipe Garibo comenzamos nuestro programa de hoy. Lindo tema, por cierto. Sí, la verdad que sí. Renunciaré. No es muy fácil, Roberto, renunciarnos a muchas cosas, pero cuando amamos a Dios es fácil. Exactamente, sí, vale la pena. Sí, porque totalmente. grande será la recompensa, ¿no? Sí. Nada más ni nada menos que la vida eterna. Así Sí. que todo lo que podamos dejar, a veces quedamos pendientes o pensando simplemente en lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo que recibimos a cambio, ¿no? Que es Y hermoso. lo único que nos Sí. pide a veces simplemente es dejar el pecado de lado, de poder seguirlo, Sí. de renunciar a nuestro propio yo, Eso. ¿no? Entonces es eso, nada más Sí. que eso. Y lo que va a venir después será algo increíble, ¿no? La esperanza de la vida eterna. Así que bien vale la pena. Muy bien, seguimos escuchando más buena música, música que nos acerca un poquito más a Dios, mientras nos predisponemos también en esta mañana a meditar juntos en la palabra de Dios. Estamos llegando también al final del estudio del libro de Sí. Josué. Tanto nos ha gustado este libro que queremos aprovecharlo hasta la última lección. Nos vamos a estar metiendo hoy en el capítulo 23. Estamos la semana llegando de a que viene el poquito. capítulo 24 y ya nos vamos despidiendo también Sí. del libro de Josué. De Josué. Para el próximo año, si Dios nos permite, estaremos entrando en el estudio de un nuevo tema o un nuevo libro. Sí, Todavía no miré nada que vamos a estudiar porque ya están el temario para el próximo año, para el primer trimestre del año, pero todavía no spoiler nada. Así Todavía que no. vamos a esperar. Muy bien, ¿seguimos con más música? Así es, Roberto, seguimos alabando a nuestro gran Dios, en este caso con esta canción, Solo Cristo Jesús. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús es
día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Muy bien, así escuchábamos este lindo tema titulado Solo... ¿Cómo era? Solo Jesús. Solo Cristo Jesús. Ahí está, así me Y es fue de vuelta el verdad, nombre. solo Cristo nos puede entender, ¿no? Cuando nos sentimos tristes, desanimados, solo Él puede secar nuestras lágrimas muchas veces, que algunas personas nunca no nos van a entender, porque muchas veces dicen, bueno, yo te entiendo, pero no, porque el dolor está en uno, ¿no? Y solo Cristo puede entender lo que nos sucede. Y solo Cristo Jesús puede darnos esperanza Sí. sobre todas las cosas. Muy bien, seguimos con más programas, ya en este segmento especial dedicado a los más, A los más pequeños del hogar. Siempre es lindo y bueno Sí. que los chicos también puedan, desde su temprana edad, conocer a Jesús, conocer a este gran Dios. Eso les va a permitir a lo largo de su vida también a tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces estas historias de a poquito pueden ir ayudando a que ellos también conozcan la palabra de Dios, conozcan los planes y los propósitos que Dios tiene para su vida. Así que a continuación entonces compartimos este segmento especial titulado Adoración Infantil. Hola mis queridos niños y niñas de Semillitas del Reino, bienvenidos a una nueva historia de la adoración infantil. La historia de hoy se llama Jesús lloró. El versículo de la Biblia dice, Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Cuando alguien muere podemos llorar. No es un signo de debilidad, pero no podemos desesperarnos porque Jesús regresará y la muerte terminará. Jesús lloró. Suena difícil de creer, ¿verdad? Entendamos esta historia. Jesús ama a todas las personas, pero cuando estuvo aquí en la tierra tenía una familia muy querida, compuesta por los hermanos Lázaro, María Magdalena y Marta. Marta y María pidieron decirle a Jesús que su amigo Lázaro, a quien tanto amaba, estaba enfermo. Jesús no se quedó en un solo lugar o en una ciudad. Jesús viajó a través de varios lugares, sanando y trayendo esperanza. Cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, estaba en otra ciudad y desafortunadamente tardó 2 días en regresar a la ciudad de su amigo. Y mientras tanto, su amigo Lázaro murió. Muchas personas vinieron a consolar a sus hermanas y sabían que Jesús también vendría. Cuando Marta se encontró con Jesús, le dijo que si él hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Jesús declaró que Lázaro resucitaría y Marta dijo que sabía que su hermano resucitaría en la mañana de la resurrección. Pero Jesús le explicó
muy tranquilamente a sus amigos que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Mandaron llamar a María, y María dijo lo mismo que Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Dejaron claro que con Jesús la muerte no vencería a Lázaro. Cuando María y la gente de allí siguieron a Jesús hasta el sepulcro de Lázaro, Jesús lloró. Sí, Jesús lloró por su amigo muerto, el amigo que tanto amaba. Jesús le pidió que sacaran la piedra del sepulcro, pero Marta le dijo a Jesús que no sería agradable, porque habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto y que no debía haber muy buen olor. Jesús le recordó a Marta lo que había dicho poco antes: si crees, puedes ver la gloria de Dios. Entonces Jesús oró a Dios y habló a gran voz: Lázaro, sal fuera. Entonces Lázaro salió caminando. Qué hermoso milagro, qué bendición saber que los muertos resucitarán un día cuando Dios los llame. Lloramos cuando alguien muere, es normal. Sentimos el dolor. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, pero de esta historia aprendemos que Jesús regresará y resucitará a nuestros seres queridos como resucitó a su amigo, y entonces nunca volveremos a llorar. La muerte no es parte de la vida, la muerte es parte de las consecuencias del pecado. Jesús no creó a nadie para morir, pero por su misericordia, pensando en nuestra salvación, si Él tarda un poco más, puede ser que algunas personas que amamos descansen en el sueño de la muerte para esperar el regreso de Jesús. Pero recuerda, puedes llorar, pero Jesús regresará y terminará con la muerte para siempre. Viviremos con Él en el cielo. ¿Crees que Jesús regresará y que la muerte y el llanto terminarán? Yo también. Vamos a orar. Querido Jesús, llorar es parte de la vida, la muerte no lo es. Por favor, vuelve pronto. Quiero volver a ver a mis seres queridos y vivir contigo en el cielo. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Muy bien, ahí pasaba esta hermosa historia para los más pequeños, ¿no? Y también para los grandes, porque no nos reconforta al saber que algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos que lastimosamente fueron al descanso, ¿no? Nos pone triste, pero tenemos la bendita esperanza de que Dios nos devolverá a nuestros seres queridos. Les recordamos que tenemos nuestra vía de comunicación, nos pueden escribir al 377-56-1164, ahí nos pueden dejar su mensaje, su saludo, su pedido de oración, ¿por qué no? Nos pueden hacer llegar y con gusto nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes. También les recordamos que estamos en nuestro canal de YouTube como Escuela Nuevo Tiempo, Goya, nos encuentran ahí, pueden suscribirse, no se olviden de suscribirse, nos ayudan un montón al suscribirse al programa para seguir creciendo. También nos pueden dar un like, comentar el programa, ¿por qué no? ¿Qué tal les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Para hacernos saber que están del otro lado. Bueno, continuamos con nuestra programación. En este caso tenemos a nuestro querido amigo, el que siempre está, ¿no? Con sus hermosas reflexiones que nos hace pensar, nos hace reflexionar, nuestro querido amigo, el licenciado Santiago Paván. ¿Qué haces cuando ves venir un desafío demasiado grande? ¿Cómo reaccionás cuando sabes que lo que se viene te va a doler? Hubo una noche en la que Jesús caminó despacio hacia el Getsemaní. La luna de Pascua resplandecía sobre un cielo sin nubes, la ciudad estaba en silencio y en su corazón había un peso difícil de soportar. Sentía una tristeza que lo dejaba sin fuerzas. Había ido muchas veces a ese lugar a orar, pero nunca así. Esta vez sentía como si la luz de Dios se apagara, al punto que llegó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se venía el momento más difícil en su vida. Hasta entonces había hecho de intercesor, pero ahora deseaba que alguien ore por él. Pedro, Santiago y Juan estaban cerca, pero se habían dormido. La culpa del mundo pesaba sobre Jesús y para colmo había alguien que le susurraba que la distancia con el Padre sería eterna. Se dejó caer sobre la tierra fría y abrazó el suelo como quien intenta no alejarse más de Dios. Y ahí, con la voz quebrantada, transpirando gotas de sangre, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Decir que se haga tu voluntad no era rendirse a lo que tocaba, era elegir confiar a pesar del dolor. Era aceptar que quizás la copa no iba a desaparecer, pero él no iba a estar solo. La voluntad de Dios no siempre nos saca de la tormenta, pero siempre nos sostiene dentro de ella.
El libro dice, la agonía de Jesús no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero salió de la prueba tranquilo y sereno. No sé cuál sea tu copa hoy. Puede ser una conversación difícil, aceptar una pérdida o pedir perdón. Sea cual fuere, hacé lo que hizo Jesús. Arrodillate y entregala, porque cuando soltás tu voluntad, Dios te da fuerza para sostener la suya. Muy bien, después de haber escuchado entonces al licenciado Santiago Paván, siempre con sus lindas reflexiones, llega el momento especial de recordarte y ofrecerte todos los materiales que la Red Nuevo Tiempo pone a tu disposición totalmente gratis. Basta con que entres en contacto con nosotros, nos escribas al 3777-5611-64, esa es nuestra vía de comunicación, y puedes solicitarnos cualquiera de estos materiales que a continuación te vamos a mostrar cuáles son los que tenemos a disposición y que pueden ser tuyos si entras en contacto con nosotros y nos solicitas. Ella no me entiende. Él ya no me ama. Eso no fue lo que Dios soñó para tu matrimonio. Llegó la hora de hablar sin ninguna vergüenza sobre este tema que es muy importante. La revista Esperanza Sin Tabú trae 7 lecciones que te mostrarán que el placer y el propósito pueden ir juntos. Pide ahora tu revista por WhatsApp al +5512 98 114 60. ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Existe el rapto secreto? ¿El don de lenguas proviene de Dios? ¿Qué tal entender de una vez por todas los temas más complicados de la Biblia? Y para ayudarte en el estudio profundo de la Biblia, llegó la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Aquí encontrarás algunos de los temas bíblicos más polémicos explicados de una forma simple y fácil. Pide ahora tu revista en nuevotiempo.org/Escuela Bíblica o por WhatsApp al +55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. ¿Sufres de dolor de cabeza, alergias o ansiedad? ¿Sabías que tu cuerpo podría estar inflamado? Con la nueva revista Esperanza, la máquina humana, encontrarás consejos simples y prácticos para mejorar tu salud. Pídela ahora en nuevotiempo.org/Escuela Bíblica o por WhatsApp al +55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. Embárcate en una aventura junto a tus hijos con la nueva guía de estudio Superlupa en la vuelta al mundo en 7 días. Una revista con historietas llena de juegos y curiosidades sobre la creación del mundo a través de la Biblia y la ciencia. Pídela ahora mismo ingresando a estudialabiblia.com. Lo reitero, estudialabiblia.com. Deja que Él te enseñe. 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 Porque Él me enseñó a mí. Hoy la salvación ha llegado a mi vida. Déjalas que Él te enseñe. Las enseñanzas de Jesús. Solicítalo ahora mismo a los contactos que están apareciendo en tu pantalla. Hablábamos algunas de las revistas que la Red Nuevo Tiempo pone a tu disposición, explicándote un poquito el contenido. Si resulta que este puede serte de utilidad, bueno, nos solicita la revista tal y nosotros te mandamos, ¿sí? Puede ser en formato papel o en formato digital también. Pero no solamente son esas revistas, tenemos muchas más para ofrecerte. Aquí en pantalla, por ejemplo, puedes ver algunas de ellas. Ya te mencionaba recién en los videos de qué se trata, pero por ejemplo hay otras más
muchas más, y no solamente esta que aparece inclusive aquí en pantalla. Si quieres incursionar un poco más en el estudio de la palabra de Dios a través de las profecías, bueno, ahí tienes, por ejemplo, Biblia Fácil, ¿no? El libro de Daniel, si quieres estudiar profecías. El complemento de esta revista también es la revista sobre Apocalipsis. Si quieres conocer un poco más en profundidad lo que dice el Apocalipsis, un libro extraordinario, aunque tengas muchas figuras y demás, esta revista te va a ayudar a entender de qué se trata verdaderamente el libro de Apocalipsis. Muchas veces se confunde, ¿no?, el Apocalipsis con el tema de terror y esas cosas, pero es puramente la gracia de Dios. Exacto. Si quieres aprender a manejar mejor tus finanzas también, educación financiera a la luz de la Biblia, otro excelente material. Si quieres también aprender un poquito más de cómo cuidar tu cuerpo, bueno, está la revista La Máquina Humana. Sentimientos, otra revista muy linda que trae contenidos como por ejemplo la depresión, la ansiedad, cómo lidiar con esto, cómo tratar, cómo ayudar a una persona que padece de este tipo de problema. Bueno, eso te puede ayudar mucho también. La revista Yo Creo, otro material extraordinario. Mente Feliz, tantos materiales que hay. Muchísimos para todos los gustos, para todas las edades, así que bueno, nos pueden solicitar a nuestro número de WhatsApp, también en nuestras redes sociales. Y en nuestro canal de YouTube también nos pueden solicitar. Por supuesto que sí. Recuerda 3777-5611-64, nuestra vía de comunicación. Y nos pide cualquiera de estos materiales. Si te gusta leer por allí en el celular, en la tablet, en la compu, bueno, nos pide en forma digital y te lo enviamos totalmente gratis. ¿Sí? Así es, Roberto. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos cumpleaños, Roberto, así que bien, bueno, de nuestro querido amigo Fabricio. Un joven de aquí, de nuestra iglesia, del Club de Conquistadores más precisamente, ha estado cumpliendo 17 años. Así que en plena edad. A plena punto juventud, de ser mayor de edad. Casi. Casi ahí. Así pero que bueno. qué lindo vivir la juventud. Sí, lo más pleno, lindo que hay. ¿no? Y si más lo hacemos con Dios, pues mucho más. Así que para nuestro amigo Fabricio, le cantamos el cumpleaños. Conquistador, como le llamamos, ¿no? Porque pertenece al Club de Conquistadores aquí de nuestra iglesia, les cantamos el feliz cumpleaños. En días tristes, en días felices, nuevo tiempo es tu compañía. Muy lejos o cerca, la voz que te alienta. Nuevo tiempo siempre está a tu lado. A cada hora, música que inspira. A cada momento, voces que te animan. Siempre un nuevo tiempo para volver a empezar. Siempre un nuevo tiempo para volver a amar. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza. Muy bien, ahora continuamos con este nuevo segmento, ¿no?, que tenemos, marcas tras las sendas de Jesús. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Él les dijo, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esta casa. El maestro te dice,
¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Este lugar es donde está el aposento alto. La inscripción que está a mis espaldas dice que este lugar se construyó en la Edad Media, pero se construyó según la tradición donde tenía que estar el aposento alto. Ahora ustedes no van a poder ver, pero también hay una inscripción en árabe. Y ustedes deben entender que este lugar, Jerusalén, ha sido ocupada por muchas naciones. Acá pelearon los cruzados, pelearon entonces también los árabes. Pasó de mano en mano muchas veces. Por lo tanto, este lugar estuvo también en posesión de otras, digamos, naciones. Ahora, ¿qué es lo importante de este lugar? No solamente acá Jesús celebró la última cena. Después este lugar se convirtió en un lugar donde los discípulos se reunían constantemente. Pasó a ser la iglesia. Tanto así que cuando llegó el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ellos estaban acá reunidos, orando. Ahora, ¿por qué este lugar es importante? Porque un poquito más atrás también hay otro lugar señalado importante para los judíos, que es la tumba del rey David. Ahora, imagínense, la tumba del rey David y el aposento alto. Cuando los discípulos fueron a la ciudad a predicar de Jesús, que este había resucitado, uno de los argumentos fue: David dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Pero Pedro dijo, pero acá está la tumba de David. Él no resucitó. Sin embargo, Jesús resucitó. La escritura se cumple en Jesús. Él verdaderamente resucitó de entre los muertos. Y los discípulos salieron de este lugar con poder a predicar las buenas noticias de salvación. Acompáñame para que veamos el lugar por dentro. Jesús estuvo con los discípulos acá. Acá, dice él, quiero estar con ustedes antes de padecer. Es decir, ellos comieron. Al día siguiente Jesús fue crucificado. Y entonces al tercer día resucitó. Jesús quería tener esa experiencia con ellos. Y él les dijo, esto que estamos comiendo, esto que estamos bebiendo, yo no lo volveré a beber hasta que nos volvamos a encontrar en el reino de mi Padre. Así que este lugar no solamente nos habla del sufrimiento de Jesús, también nos habla de nuestra esperanza. Cristo va a volver por los suyos y en ese momento ocurrirá la boda del Cordero. Y habrá una gran cena donde Jesús compartirá con todos los redimidos. Así que este lugar nos habla de la maravillosa promesa de Jesús de que Él volverá y que nuevamente estaremos reunidos. Por lo tanto, ¿qué mensaje puedo dejarte para ti? No dejes de congregarte. Nuestra fe tiene que ser experimentada con otros. Jesús fundó la iglesia para que sea un lugar donde nosotros nos reunamos, estudiemos su palabra y lo busquemos en oración. Esa es la iglesia donde crecemos juntos en la experiencia cristiana. Así que en este lugar donde estuvo la primera iglesia, te quiero invitar a que no dejes de congregarte y no dejes de orar para que recibamos el Espíritu Santo y como los discípulos salieron con fuerza a predicar el Evangelio, tú y yo salgamos con fuerza a hablar de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Música que llena el alma en Escuela Nuevo Tiempo. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de
serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Prepara tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. A continuación, el estudio de su palabra. Muy bien, y ya estamos de regreso para abrir la palabra de Dios. Una vez más. Nos metemos en el libro de Josué nuevamente. Dijimos al comienzo de que ya da poquito, estamos llegando al final. Llegamos a la lección número 12 ya. Es increíble cómo queda pasó el solamente un tiempo. par de capítulos y terminamos con el estudio Sí. del libro de Josué. Nos ha dejado muchísimas lecciones importantes Sí, el muchísimo. libro de Josué, ¿no? Aprender de la historia, de este pueblo en particular, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Las cosas que se escribieron antes se escribieron con un propósito, justamente como ejemplo, Sí. y para enseñarnos a nosotros. Así que esta semana nos hemos metido en el capítulo 23 del libro de Josué. Josué ya un hombre grande, Avanzado en en edad, sí. ya la vejez también le ha llegado.
Y el capítulo 23 y el capítulo 24 es como un discurso final, sí. ¿no? Entendiendo que ya le queda poco tiempo de vida. Un llamado de atención también. Por supuesto que sí, eso lo vamos a ver el capítulo que viene, en la lección que viene, sí. El llamado final de Josué a todo el pueblo de Israel. Así que el 23 y 24 queda allí varias recomendaciones sí. para con el pueblo, entendiendo que llegó su momento de despedida, ¿no? Sí. Después de haber liderado y haber luchado junto al pueblo, tomando posesión de la tierra prometida, como Dios le ha prometido desde un comienzo, sí. con todo lo que hemos visto ya, ¿no? A lo largo de todos sí. estos capítulos. Más que interesante el capítulo 23 también, vamos a meternos un poquito también en el tema de esta semana, pero obviamente que por ahí tratamos también de demostrarles otras cosas, sí. como por ejemplo la lección, el desarrollo de la lección, como ya lo hicimos en otros programas, la lección de la escuela sabática desde el lugar de los hechos. Sí, ¿no? Es mucho más lindo, Roberto, ¿no? Y me gusta la sí, geografía. Y además como explica el pastor, ¿no? Es hermoso cómo te guía, te muestra en qué lugar sucedió esto, en qué lugar sucedió aquello, es como que es más lindo. Es como que vas entendiendo un poco mejor, ¿no? Lo que vas leyendo. Y ayuda un poco a nuestra imaginación sí, también, cuando se habla de estos lugares que obviamente no tenemos el privilegio que por ahí tiene quizás el pastor Farías de vivir allí en Tel Aviv, en el mismo Israel, y bueno, tiene la oportunidad de poder viajar, de conocer estos lugares, y bueno, y contarnos desde el lugar de los hechos, entonces cómo es que se fueron sucediendo, ¿no? Antes de compartir el video y ver un poquito allí la geografía del lugar, todavía quedan algunas ruinas, ¿no? de aquel entonces. Entonces es por eso lo lindo también de ver y conocer un poquito el lugar. El texto que nos introdujo en el tema de esta semana, que trae por título Dios es fiel, y obviamente que Dios siempre es fiel y permanece fiel. El punto y la pregunta para nosotros es nosotros, ¿qué tan fieles somos? Bueno, nuestra fidelidad a Dios siempre es imperfecta, ¿no? Pero Dios siempre se mantiene fiel a pesar de que nosotros no le correspondemos a veces en un 100%, ¿no? Muchas veces no. Dice Josué capítulo 21, versículo 45, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y es verdad. Todo se cumplió. Y esta palabra se repite varias veces, unas 6 veces en un solo texto inclusive, de todo. Y todo es todo. No hay nada más abarcante que esta palabra, ¿no? Todo. Absolutamente todo lo que Dios le había prometido se cumplió. Llegaron a la tierra prometida, tomaron posesión de ella, así tal cual Dios lo había prometido. Dios prometió guiarlos, conducirlos, darle la victoria, a pesar de que en un momento ellos pensaban que eso iba a ser imposible. Dios peleó por ellos, le entregó la tierra como le había prometido. Así que bueno, ahora ya estuvieron en el lugar. Hubo un tiempo de paz para Israel inclusive, después de haber conquistado todas estas naciones y de haberse establecido. La lección de la semana pasada nos dejó importantísimas lecciones también. No hay una especie de malentendido, y bueno, eso nos ayudó también a nosotros a veces cómo enfrentar los malos entendidos. ¿Y qué hacer, no? ¿Unirnos o desunirnos? Y cómo enfrentarlo, claro. Entonces también esa fue muy linda lección. Sí, la verdad que sí, se aprendió un montón, Roberto. Así que después de esto hubo ya un periodo de paz, por lo menos momentánea, porque más adelante otra vez el pueblo de Israel hizo de las suyas y perdió otra vez la condición y perdieron sus tierras. Y eso nos deja también una lección importante para nosotros. Dios siempre permanece fiel. Siempre. El punto es nosotros. Sí, y es hermoso vernos, Roberto, como el pueblo cuando iba, sucedieron cosas, pero Dios le prometió la tierra y le dio la tierra. Y es lindo, ¿no? Eso, saber que Él, aunque nos comportemos mal, ¿no? Por decir, Él, si nos prometió, nos va a dar. Y fíjate que hablando de las promesas de Dios y de que Dios siempre cumple lo que promete, nosotros esperamos que se cumpla una gran promesa que Jesús nos hizo. Después de haber resucitado, de haber ascendido al cielo, Él prometió volver. Y ya pasaron casi 2000 años, ¿no? El punto es que pareciera ser de que el tiempo, que siempre obviamente nos juega en contra porque somos seres finitos, nuestro tiempo es
qué sé yo, 70, 80 años. Sí. Y para Dios el tiempo no es un problema, no tiene un antes, no tiene un después, o sea, no tiene un principio, no tiene un fin, pero nosotros sí. Entonces pareciera ser de que de haber vivido 80 años y de haber escuchado ya de antes que ya nos decían que Jesús iba a volver y no volvió, y entonces entra la duda. Bueno, el tiempo es el correcto, cuando tenga que venir Jesús vendrá, y punto. Sí. Nuestro problema no debería ser el tiempo, el cuándo, y el estar pendiente del cuándo, ¿no? Sino al vivir el día a día como si fuera el último, como si Jesús viniera mañana. Y ¿no? hacer lo que Él nos dijo, ¿no? Que hagamos. Ir En y el mientras predicar. tanto tenemos tarea que hacer. Sí. Entonces no estamos pendientes De del cuándo va a tiempo, venir. de la hora, de cuándo Jesús vendrá, ya que no nos dejó registro. El día y la hora nadie sabe, pero lo cierto es que gran parte de todo lo que Dios había prometido se cumplió, solamente falta esta última, ¿sí? La que gran es bendita la promesa esperanza. del regreso de Jesús por sus hijos Sí. y darles la vida eterna. Entonces, si ya todo se cumplió, ¿por qué no habría de cumplirse la última promesa de Jesús? Entonces nosotros nos aferramos a la promesa de que Jesús vendrá muy pronto. Y eso es lo que nos da paz, ¿no? En momentos de dolor, en injusticias, cuando perdemos un ser querido también, ¿no? Vivimos con esperanza. Eso es lo que hace la diferencia, porque si no estamos con Dios y no tenemos esperanza, es como que vemos todo como vivir por vivir sería. O si de pronto pensáramos que con la muerte se termina absolutamente todo, entonces no tendría mucho sentido nuestra vida también. Es decir, vivo el tiempo que tenga que vivir Y listo. hasta que la muerte me llame, y allí se termina absolutamente todo y ya no hay más nada después. Sería muy triste la vida del ser humano. Sí. Por eso Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, venció la muerte, resucitó, y eso nos da garantía de salvación. Ahora ya depende de nosotros si queremos seguir viviendo eternamente después. Sí. ¿Cuál es la condición? Es simple: aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y nada más que eso, porque la salvación es por gracia de Dios. Sí. Luego, obviamente, esa gracia transforma nuestra vida, y en base a eso tratamos luego de vivir una vida agradecido, obedeciendo a Dios, tratando de hacer su voluntad con su ayuda, porque solo tampoco podemos, pero el punto pasa solamente por allí, ¿eh? Es un regalo extraordinario. Y ahora que se aproximan las fechas, o mejor dicho, sí, que ya estamos ahí encima prácticamente, víspera de Navidad, aunque no es la fecha exacta en la que Jesús nació, pero bueno, el mundo cristiano se acuerda por lo menos de que alguien alguna vez vino a este mundo llamado Dios encarnado, Jesucristo, que vino a morir, a vivir y a morir, pagando nuestra deuda que teníamos nosotros con el pecado. Así que bueno, el mundo entero pronto estará recordando a su manera, ¿no? El nacimiento de Jesucristo, el mayor de los regalos. Ahí vino la salvación, ahí vino la gracia de Dios hecho carne para alcanzarnos, solamente para eso. Nos queda a nosotros simplemente aceptar ese regalo. Así ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos en el tema entonces de esta semana. Vamos a escuchar al pastor ahí, Gerardo Farías. Nos va a hacer un poquito la introducción también, y mostrarnos un poquito por ahí el lugar. Siempre estas narrativas vienen desde el lugar de los hechos, así que vamos a escucharlos y luego retomamos el tema y sacamos algunas lecciones más que nos puedan ser útiles a nosotros. Compartimos con ustedes y ya volvemos. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos.
Y hoy nos encontramos casi en el centro de Israel. Estamos en un lugar que no tiene mucho que ver con la Biblia, pero que aún así nos hace pensar en estas fortalezas que se encontraban dentro de la tierra prometida. Aquí queremos estudiar la lección número 12, que lleva por nombre Dios es fiel. Y estamos rápidamente llegando al final del libro de Josué. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 23 y en la última lección de la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 24. Ambos capítulos son el discurso de despedida de Josué para con el pueblo. Es decir, él les va a dar un encargo final, les va a dar últimas instrucciones acerca de lo que ellos debían hacer si es que deseaban permanecer en la tierra que el Señor les estaba dando a ellos como un don. Pero fíjate en el título, Dios es fiel. Así que en este capítulo vamos a ver cómo Josué les presenta a los líderes lo que Dios ha hecho con ellos, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha cumplido con todas sus promesas. Y eso tiene que ser la motivación para que ellos también respondieran con fidelidad, con obediencia al Dios que les había entregado esta tierra como un regalo, como un don. Así que vamos a estudiar este mensaje potente de Josué ya anciano, pronto a morir. Su último encargo para el pueblo de Israel y también para nosotros. Pero antes de ir a la oración, queremos agradecer, como siempre lo hacemos, a todos nuestros amigos que siempre están con nosotros semana a semana. Y varios de ustedes me han escrito pidiendo algunos saludos. Así que vamos a mandar unos saludos a los hermanos que están en Argentina, también a nuestros hermanos en México, y bueno, a través de ellos a todos ustedes que siempre están con nosotros semana a semana. Antes de orar, también agradecerte por haberte suscrito al canal, por dejarnos siempre ese me gusta. Eso nos ayuda mucho como canal. Y con mi esposa Jocelyn, cada vez que vemos tus saludos, tus me gusta, eso realmente nos llena de alegría y satisfacción. Así que ahora sí, para ir al desarrollo de la lección, vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, al estudiar estas lecciones finales, rogamos que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Háblanos, Señor, y permítanos escuchar cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Dirígenos en este estudio. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos ahora a que te pongas cómodo para que vayamos al repaso de esta lección. En el día domingo dice acá el título, todo se cumplió. Y vamos a leer lo que dice el libro de Josué, capítulo 21. Acá vamos a encontrar una idea que después se vuelve a repetir en el discurso de despedida de este líder de Israel. Vamos a ver entonces Josué, capítulo 21. Dice lo siguiente en los versículos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La palabra que más se repite en estos breves versículos es todo. En hebreo, akol. Es decir, todas las promesas, todos los enemigos, toda la tierra estaba ahora en posesión de los hijos de Israel. Pero vemos acá entonces ese común denominador. Es un poco abarcante. Ciertamente habían enemigos por conquistar, habían quizás otras batallas que luchar, pero podríamos decir que con esta conquista, con estas batallas que libra Israel de mano de Josué, es como que se destruyen las principales fortalezas.
se destruyen los principales enemigos. Así que ahora la tierra estaba en manos de Israel. Dice que nadie les podía hacer frente. Y lo más importante es que todo esto era obra del Señor. El Señor había peleado por ellos, el Señor había cumplido su palabra, el Señor le había entregado la tierra y a sus enemigos en sus manos. Hoy nos encontramos en una fortaleza que se la conoce como Apolonia. Y los historiadores dicen que esto se construyó en tiempo de los fenicios y se construyó con ese nombre pensando en el rey Apolo. Ahora después estuvieron por acá los cruzados y vamos a ver más allá unas fortalezas del tiempo de los cruzados. Y los cruzados siempre se hacían de ciudades portuarias, porque así podían mantener contacto con Europa y podían mantener un flujo de suministros, de soldados, porque ellos querían hacerse de la tierra prometida y recuperarla de todos, en ese tiempo, sus enemigos, que eran, según ellos, los árabes. Así que esta tierra siempre ha estado siendo disputada y las fortalezas nos ayudan a pensar en cuántos enemigos, cuántos reinos han poseído esta tierra. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué si Dios le entregó esta tierra a Israel, después ellos la perdieron? Bueno, esta es una pregunta que vamos a responder más adelante en la lección, pero quiero que te quedes con esta idea en este momento, en este día. Todo se cumplió. Eso significa de que Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Dios hizo todo lo que dijo que haría. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, todas esas promesas, aunque pasó tiempo, todas esas promesas finalmente se cumplieron. Y asimismo nosotros podemos confiar en que Dios hará por nosotros todo lo que Él también ha prometido. Así como hay promesas para Israel en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas para los creyentes en el Nuevo Testamento. Dios ha prometido que nunca vamos a estar solos. Dios ha prometido la asistencia del Espíritu Santo. Dios siempre promete también la protección de sus ángeles. Ahora, también tenemos que ver que hay condiciones para que Dios cumpla con sus promesas. Pero vemos que esto es lo principal. Dios permanece fiel y este es el mensaje que tenía que grabarse en la mente de Israel. Dios ha estado con nosotros y Él va a seguir estando con nosotros si ahora nosotros somos fieles. Así que Dios es fiel, no hay duda acerca de eso. Eso no se puede poner en discusión. La pregunta es, ¿nosotros vamos a permanecer fieles? Y la historia nos va a mostrar de que por un tiempo Israel permaneció fiel, pero después, tristemente, se alejaron de Dios. Así que, trayéndolo a nuestras vidas, ¿estamos siendo fieles al Señor? ¿O será que ya estamos empezando a hacer compromisos con el mundo? Lo que nos tiene que a nosotros ayudar a ser fieles no tienen que ser quizás el temor de las maldiciones, sino más bien esa seguridad de que Dios ha sido fiel y Él merece nuestro amor y nuestra devoción. Así que te pregunto, ¿quieres permanecer fiel al Señor? Puede que el mundo entero alrededor tuyo abandone al Señor. Puede que muchos pierdan la fe. Pero ¿quieres tú permanecer fiel hasta el final sin importar lo que otros hagan? Te leo en los comentarios. En el día lunes de la lección vamos a hablar de una señal de preocupación. Y acá ya vamos a entrar de lleno a este discurso de parte de Josué. Antes de ir al discurso, sí quiero que veas este panorama, porque lo que está en esta parte de acá es obviamente el mar Mediterráneo. Y se alcanzan a ver todas las ruinas de esta gran fortaleza que construyeron los cruzados aquí en la tierra prometida.
lo que se ven ahora son las ruinas, pero tú te puedes hacer una imagen de esta poderosa fortaleza que ellos construyen acá para obviamente controlar toda esta ruta a lo que es la costa de Israel. Estamos muy cerca de una ciudad que se llama Herzliya. Así que esta poderosa fortaleza nos recuerda el paso de diferentes naciones por esta tierra. Vamos a leer entonces Josué, capítulo 23, para ver este discurso de parte del líder. Mira lo que dice Josué en su despedida. Dice el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, pues Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Yo os he repartido por suertes como herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Entonces, ¿qué pasa con Josué? Él ya entiende que le queda poco tiempo de vida, es muy anciano. Acá no se dice dónde ocurre esta reunión, eso se va a decir recién en el capítulo 24. Pero Josué entiende la necesidad de hablar con los líderes, no con todo Israel, con cada persona, pero obviamente con los líderes de cada tribu, con los sacerdotes, con toda la gente importante. Josué tiene entonces este último discurso y este llamado. Y lo que hace Josué es recordarles todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Ahora, este discurso no es un discurso basado en el pasado antiguo, como Dios los sacó de Egipto, no. Jehová había peleado por ellos y Josué les presenta la historia reciente, es decir, ellos con sus ojos habían visto todo lo que el Señor había hecho por ellos. Pero, ¿cuál es la preocupación? Porque acá dice una señal de preocupación. Ciertamente tenían paz, ciertamente habían vencido a los enemigos más importantes, habían destruido las fortalezas más predominantes dentro de acá de la tierra prometida, pero aún quedaban enemigos por vencer. Una pregunta que tú te puedes hacer es: ¿por qué el Señor no derrotó por completo a todos los enemigos de una sola vez por mano de Josué? Y esa pregunta se respondió antiguamente. Dios le dijo a Israel: yo no los voy a sacar a todos sus enemigos de una sola vez, porque si no, toda esta tierra se podría llenar de animales salvajes y entonces sería algo complejo. Yo los voy a sacar de a poco. Así que una parte la hace Josué con su ejército. Ellos cumplen, digamos, la tarea más difícil, la más importante, pero quedan otras batallas para cada tribu por luchar. Y creo que Dios también lo hace así, para que no solamente la generación de Josué pudiera tener victorias, sino que también las otras tribus individualmente se aferraran a Dios para poder combatir a esos enemigos que quedaban, y así ellos también experimentaran personalmente la mano de Dios en sus vidas. Así que ahora, si trasladamos eso a nuestras vidas, sí, nosotros creemos que Jesús ganó la victoria más importante en la cruz. Hay un texto acá que señala la lección, que es uno que se encuentra en Efesios, que nos habla de cómo el Señor expuso a Satanás y a sus ángeles y los derrotó sobre la cruz. Así que en la cruz está la victoria más importante. Pero nosotros también tenemos que seguir luchando, al igual que lo hizo el Israel antiguo. El enemigo fue derrotado, pero no completamente. Así que también Él a nosotros, cada vez que hacemos decisiones por el Señor, Él va a buscar la forma de desanimarnos, va a buscar la forma de hacernos la vida imposible, va a poner tropiezos y tentaciones en nuestro camino. ¿Qué debemos hacer nosotros? Fijar la mirada en el Señor Jesús. Entender que si Él sufrió, nosotros también podríamos sufrir. Tenemos que, al igual que Él, nosotros poner la mirada en la meta. Y si tropezamos, levantarnos, seguir adelante,
no rendirnos. Las luchas que tenemos nosotros también las vamos a ganar si permanecemos aferrados al Señor. Así que sí, habían preocupaciones porque todavía quedaban enemigos. Y esos enemigos claramente podían causarles muchos problemas a Israel. Pero ¿cómo iba a ganar Israel? Entendiendo, Dios siempre ha estado con nosotros. Tenemos las evidencias. Podemos viajar a Jericó, podemos viajar a estas grandes fortalezas que fueron destruidas, ciudades quemadas. Tenemos esta evidencia de que a pesar de que Israel era débil y no tener armas para poder conquistar estas ciudades, lo hicieron con la ayuda de Dios. Así que como Dios ha estado con nosotros en el pasado, Dios estará con nosotros en el futuro si nosotros permanecemos fieles. Así que la invitación para ti y para mí es esa. Mira para atrás, ve cómo el Señor ha estado contigo y Él seguirá estando contigo si tú te aferras a Él. Muy bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado al pastor Faría, que nos hacía un poquito la introducción al tema y el desarrollo también de esta semana, ¿no? La lección de esta semana. Desde el lugar de los hechos, como siempre mencionamos, porque él también lo dice y nos muestra. Me dio un poquito de envidia, de paso. La verdad que sí, Roberto, qué hermoso sería. El mar Mediterráneo ahí de fondo, ¿no? Poder ir y conocer ese lugar es hermoso. Veíamos algunas personas, algunos turistas seguramente también recorriendo por ahí esos lindos lugares que tiene Israel. Muy bien, pero no nos vamos a quedar en la geografía porque no es eso lo que nos interesa, sino más bien la lección, ¿no? El mensaje que nos deja el libro de Josué. Solo que, bueno, como dijimos, nos permite estos videos recrearnos un poquito, conocer un poquito los lugares, cómo están ahora actualmente, que por supuesto ha variado y cambiado muchísimo de lo que fue cuando la historia verdaderamente se escribió. Sí. Así que bueno, estuvimos hablando de la importancia de permanecer fieles a Dios, ya que Dios siempre se mantuvo fiel a sus promesas. Había una condición, obviamente, para que el pueblo de Dios permaneciera en paz y siguiera creciendo, mantenerse también ellos fieles a Dios. Sí. La condición, las promesas de Dios siempre son condicionales. Para que se cumpla la promesa de Dios, siempre hay una condición de por medio. Dios había tratado de establecer reglas, pautas, normas, para que ellos puedan seguir de esa manera, obedeciendo, digamos, a Dios y no desviarse del camino y tener que perder de nuevo la tierra que tanto le había costado conseguir. Es una forma de decir tanto, ¿no? Porque en definitiva fue Dios lo que hizo todo, ¿no? Entregarles la tierra, luchar por ellos. Y eso está bueno aclarar. Pero igualmente tuvieron también su parte ellos, ¿no? Sí, está bueno aclarar, Roberto, eso que muchas veces de todo lo que podemos lograr y hacer en nuestra vida depende siempre totalmente de Dios. Exactamente. Porque muchas veces nos queremos gloriar nosotros por nosotros mismos, pero no. Todo lo que podamos lograr y tenga éxito proviene de Dios. Por eso justamente fue que Dios peleaba por ella, era Dios el que le iba a entregar, no ellos por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y así lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Lo mismo sucede con la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, para ganarnos el cielo, ¿no? No pasa por allí. No. Lo importante es entender de que la salvación es pura y exclusivamente una gracia de Dios, es un regalo de parte de Dios. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. Esto ya lo vimos en varias oportunidades también, ¿no? Por eso también es que de alguna manera, como dijimos hoy, las promesas de Dios eran condicionales también. Deberían de permanecer fieles a Dios, obedientes a Dios, para no perder la oportunidad de vivir en libertad en la tierra que ahora estaban poseyendo, ¿no? Sí. Así que bueno, eso lo vemos también reflejado en varias oportunidades.
Por eso, si bien la historia hasta aquí pareciera ser tener un final feliz, la historia continuó y después otra vez volvieron a las andanzas, las suyas, y bueno, tristemente perdieron otra vez su tierra por no haber permanecido fieles a Dios justamente, ¿no? Lo que decíamos recién, esa era la condición. Sabemos que Dios es fiel, pero también Dios es justo, y si las personas no cumplen, pierden, ¿no?, esto que era la tierra prometida. Y eso también nos enseña a nosotros que la salvación también se puede perder. Nosotros no creemos, porque no es bíblico, la teología de que una vez salvo, siempre salvo. ¿Sí? La salvación también se puede perder. Si Muchas hoy veces nosotros aceptamos a Jesús, sí, obviamente somos salvos, mientras permanezcamos en el camino, mientras permanezcamos unidos a Cristo. Si un día decidimos alejarnos de Dios, pues también nos alejamos de su salvación y llevamos todas las de perder. Y perdernos eternamente inclusive, ¿no? Así que la salvación también se puede perder. Es una linda lección en la que nos deja también el pueblo de Israel. Bien, estaba por mencionar un poquito uno de los puntos de la lección que hablaba justamente acerca de la ira de Dios, como también Dios de alguna forma les hace saber su descontento, por así decirlo, cuando su pueblo deja de obedecerle y comienza de a poquito a alejarse de su Dios, ¿no? Dios es un Dios celoso que ama a sus hijos, que hace todo por ellos, pero también espera de nosotros que también nos amemos, que ese amor sea recíproco. Y entonces cuando eso no sucede también, no es que de pronto ahora Dios se enoja y comienza a castigarnos, solo que la historia nos muestra también el descontento y las consecuencias de alejarse de Dios. Dice, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 36, versículos 16, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuándo viene la ira de Dios? Pues cuando justamente, voluntariamente, menosprecian sus palabras, menosprecian a sus mensajeros, burlándose, como dice acá, de sus profetas, hasta que, bueno, Dios se enciende su ira y entonces ya no hubo remedio, como dice Segunda de Crónica. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 también nos dice esto. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hay promesas también de Dios derramar su ira sobre aquellos hijos desobedientes. Sabemos que Dios nos ama a todos por igual, ¿no? Y a Él le encanta cuando lo obedecemos, pero también Él es justo, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente. Y muchas veces se confunde, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, Dios me ama, Dios me va a perdonar. Claro que sí, Dios te ama, Dios te va a perdonar, pero también Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Y Dios es justo. Por supuesto que sí. Si nos aferramos al pecado, recuerden que el pecado es como un virus. Muchas veces es como que no queremos soltarnos del pecado. Entonces lamentablemente... si nos aferramos a este virus que es el pecado y no lo soltamos, seremos destruidos juntamente con el pecado. Porque lo que viene a hacer Dios es a destruir el pecado, no al ser humano. Pero si nosotros nos aferramos al pecado, pues tristemente seremos destruidos también juntamente con el pecado, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Eso no quiere decir que ya no debemos pecar, dejar de pecar, no vamos a pecar más. No, porque seguiremos siendo pecadores hasta que Cristo venga finalmente. Pero una cosa es ser pecadores por naturaleza y otra cosa es amar el pecado y practicar el pecado en forma deliberada. Resulta chocante oír, dice el texto del autor de la lección, oír que el Señor destruiría a Israel, ya que él mismo el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos.
Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas los quebrantaban. A la luz del despojo y la destrucción de los cananeos, estos versículos demuestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra. Él declara la guerra al pecado independientemente de dónde se encuentre éste. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales para participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Interesante, ¿no? Sí. Que también Dios actuó más tarde trayendo también justicia, ¿no? Causa, consecuencia de la desobediencia. Bien, último punto del tema de esta semana, titulado Aférrate a Dios. Qué hermoso la única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. El mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor, porque por un largo tiempo el pueblo de Israel fue fiel a Dios y le fue bien. Ahí podemos aprender también que vale la pena ser fiel a Dios. Se utiliza también para describir el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, o la lealtad de Ruth a Noemí, por ejemplo, que en su momento lo habíamos mencionado. No recuerdo en qué lección, pero lo mencionamos. Es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta el día de hoy. Lamentablemente, la misma afirmación no sería aplicable a períodos posteriores de la historia de Israel, como tristemente demuestra, por ejemplo, el libro de Jueces, que es el que viene ahí a continuación, ¿no?, del libro de Josué. Así que bueno, mucho para aprender de esta historia del pueblo de Israel, ¿no? Josué capítulo 23, versículo 11 decía: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Buscar amar siempre a nuestro Dios. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el llamado de parte de Dios, es el mandato de parte de Dios, amarlo por encima de todas las cosas. Así es, Roberto. Y a mí me encantó el título de la lección que decía, aférrate a Dios. Creo que en los tiempos de paz, en los tiempos de donde uno se encuentra muy tranquilo, donde todo decimos, bueno, todo marcha más que bien, ahí es donde más tenemos que aferrarnos a Dios. Porque, bueno, cuando estamos en tiempos difíciles, nos pasan cosas que no nos agradan, ahí sí nos vamos a Dios, ¿no? Es como que oramos en todo momento, clamamos a Dios, cantamos, nos acercamos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, pero cuando todo va más que bien, no nos acordamos de Dios. Y no digo por las personas, sino por mí y por mí misma también, porque somos seres humanos y nos pasa eso. Y es por eso que después cuando estamos en situaciones difíciles no sabemos cómo sobrellevar. ¿Por qué? Porque no estamos fundados en la palabra de Dios, porque lo único que nos puede ayudar es la palabra de Dios, ¿no? La fe es por el oír la palabra de Dios. Exactamente, por eso bienvenidos sean a veces los problemas, las dificultades de la vida, si eso nos ayuda a acercarnos más a Dios. Y eso es lo que muestra, ¿no?, la lección de lo que le pasaba al pueblo de Israel, que después de cada éxito que ellos tenían, es como que estaban relajados y iban nuevamente. Exactamente. Y bueno, el ser humano es así, ¿no? Sí, somos así. Por eso dice el texto bíblico que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿No? Eso tiene que ver con las buenas cosas y las cosas que no tan buenas que a veces nos pasan. Si esto nos ayuda a acercarnos más a Dios, se transforma en una bendición, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, también sabemos, ¿no?, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios, potestades, y solamente podemos vencer la lucha de este mundo, ¿no?, con Dios. Y el texto justamente nos dice eso, ¿no?, de someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Pero en ese orden,
¿no? Sí. Resistir el diablo solito es imposible. Es complicado. Sí. Someternos a Dios primero, ¿sí? Sí. Luego resistir y por último terminará huyendo. Para que Israel entonces pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. El texto hebreo de Josué 23:11 es extremadamente enfático. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Me encantó Qué esto. hermoso. Sí, porque le dice, tengan sumo cuidado de amar. Ojo, podríamos decir Sí, nosotros, sí. amen a Dios y demuéstrenlo en obediencia para que les vaya bien, para que Sí. sigan disfrutando de las bendiciones de Dios. Amar, pero sobre todo mostrar en nuestras acciones, ¿no? No Y- quedar en el amar por palabras, Y sino fíjate que que, demostrar. claro, y fíjate que a dónde hace hincapié, Sí. en amar a Dios, Amar, porque todo lo demás viene después. sí. Las cosas que se hacen por amor no es una carga, es un placer, es con mucho gusto. No nos manda simplemente a guardar leyes, a guardar mandamientos y nada más que eso, sino a amarlo por encima de todas las cosas. Y luego lo otro ya viene solito. Por añadir. Si amamos a Dios, pues querremos hacer su voluntad, vamos a intentar por lo menos con su ayuda a obedecerle lo mejor que se pueda. Sí. Y de esa manera disfrutar de una íntima relación con nuestro Dios y disfrutar de sus muchas bendiciones. Pero esa es la manera, amar a Dios por encima de todas las cosas. Recuerden que los 10 mandamientos justamente se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la base simple amar a es Dios. el amor. Así como Dios nos ama, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces Dios también pretende que lo amemos de igual manera. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, pero no simétrica, del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. En consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Ese es nuestro gran desafío. Que amemos a Dios. Dios nos ama tanto. Sí. Dio todo lo que tenía, hizo absolutamente todo para alcanzarnos y darnos salvación Lo en su Hijo Jesucristo. Por eso yo siempre digo que la mayor expresión de amor es la cruz de Cristo. Si algún día, querido amigo o querida amiga que nos estás escuchando, dudas del amor de Dios, pues yo te invito a que mires la cruz de Cristo y mires allí al Hijo de Dios, al Dios mismo hecho carne, sangrando por vos y por mí. Decime si hay mayor expresión de amor que eso, que uno ponga la vida por otro. Ninguna. Entonces a veces somos tentados, sí, a pensar de que Dios se olvidó de nosotros, que Dios ya no nos ama, que oramos y Dios no nos contesta, abundan los problemas y parece que Dios nos dejó solito, librado a nuestra suerte. Y eso pasa Pues, mayormente. y el ¿no? enemigo que nos susurra constantemente y a veces le terminamos hasta creyendo, Y nos nos lleva olvidamos. al desánimo, a la desesperanza. Pues miremos la cruz de Cristo. Tantos usan por ahí un crucifijo simplemente como un adorno. Si tan solo entendieran de que ese es un significado, un símbolo del mayor amor que Dios pudo haber demostrado por sus hijos, por la humanidad caída, es la cruz de Cristo. Entonces, en consecuencia, es cuando empezamos a amar más a Dios. Y tiene que nacer de cada uno de nosotros. Es voluntario y es mutuo. Es lo que Dios espera. Muy bien, creo que hemos resumido un poco la Sí. lección de esta semana también. La verdad que una lección muy linda también, Roberto, que nos enseñó y nos demostró claramente que Dios Dios es fiel. Dios es siempre es fiel. La pregunta que nos queda para Nosotros cada uno de somos. nosotros, para pensar, para reflexionar en nosotros, ¿qué tan Nosotros fieles? somos fieles a Dios. ¿Qué tan fieles le estamos siendo a Dios? Siendo que Dios siempre permaneció y permanecerá fiel a nosotros, fiel a sus promesas. Y recuerda que esperamos la más grande de todas las promesas, que Él mismo venga a buscarnos. Preparémonos para ese gran día, vivamos con esa esperanza mientras Dios nos otorga vida, compartamos con otros esta bendita esperanza que nos ayuda a vivir más tranquilos, en paz y bueno, con esperanza como siempre decimos, ¿no? Sí. Sobre todas las cosas. Llegamos Bien, al final. Llegamos al Roberto. final. Llegamos al final, así que Nos bueno. queda una lección más. Y terminamos. Y terminamos el estudio del libro de Josué. Así que bueno, querido amigo, querida amiga,
Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Esperamos haber sido Una de grata grata compañía, de haber sido de bendición también para cada uno de ustedes, con todo lo que hemos compartido en el programa de hoy como cada sábado. Nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Que Dios te abrace, que Dios te bendiga ricamente en este día especial como es el Día del Señor, el día sábado. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Esto fue Escuela Nuevo Tiempo. Gracias por tu grata compañía. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Nuevo tiempo está aquí, trayendo un nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación que hace bien al corazón. La Nuevo Tiempo tiene sed.